Bueno, hola a todos. Este podcast busca ser un refugio de nutrición y para poder aprender juntos, para entender cómo transformar esas emociones, para poder sentirlas y transformarlas. Este primer episodio vamos a hablar del miedo a la pérdida, cómo enfrentarlo y sanarlo. El miedo a la pérdida es súper natural, todos los hemos vivido en algún momento de nuestras vidas cuando tenemos ese miedo de perder a un ser querido o algo importante que sea para nosotros mismos. Entonces, lo que no vemos es el detrás, que detrás de eso hay una gran oportunidad para crecer y que detrás de esas experiencias nos abrimos a vivirlo desde un aprendizaje. Si lo vivimos desde un aprendizaje, es ahí donde abrimos nuestra mente, nuestro corazón, para entender el propósito detrás de esa experiencia. Y bueno, ya saben, si tienen preguntas o comentarios sobre alguna experiencia que hayan vivido, lo pueden ir escribiendo porque lo importante aquí es interactuar y entender un poquito sobre esto y aprender juntos. Hoy también les quería hablar sobre la numerología, porque la numerología se une muchísimo con este tema. Justo este año 2025, si sumamos el 2 más 2 y el 5 es un 9. El número 9 es el cierre de ciclos, es el terminar algo, es el soltar. ¿Y cuántas veces nos da miedo soltar? Por igual, por lo mismo, por el miedo a la pérdida. Lo que no entendemos es que cuando hay un final, hay un nuevo inicio. O sea, que nada termina, es solamente una transición, un nuevo florecer. Y bueno, esto es para impulsarles a que puedan enfrentar ese miedo a la pérdida desde una parte más amorosa. Perfecto. Qué gran detalle hablarlo desde la parte más amorosa. Creo que no te estoy escuchando mal. ¿No me escuchas? Ahí sí. Sí, te estoy escuchando. Okay. Es muy interesante ver la numerología y entender esta parte que es la más amorosa y lo que nos van diciendo también los números. Exacto. ¿Y tú, que eres docente, cuéntanos un poquito cómo es esa bueno, parte yo dentro de mis capacidades docente, ya 11 años ejerciendo en aula, pero también me especialicé en lo que es el área de la metafísica y me gustaría tomar desde este punto lo que se entiende a través de la metafísica, lo que es la pérdida, que en realidad viene siendo un miedo de perder algo o a alguien que es muy importante para nuestra vida en esta cosmología universal, o sea, también perder oportunidades de poder crecer, de experimentar, de formar parte de un círculo o de una sociedad. Y a partir de este miedo a la pérdida, quiero invitar a las personas que nos están escuchando el día de hoy que primero nos sigan en nuestras redes sociales si les va gustando el tema y queremos saber cómo ellos han vivido sus procesos de pérdida. ¿Qué pérdidas han tenido? ¿Qué aprendizajes han sacado de esos procesos de pérdida? Si han tenido pérdidas de un ser querido, si han tenido pérdidas de cosas, si han tenido pérdida de trabajo, si han tenido pérdidas de relaciones, si han tenido pérdidas con respecto a lo que es la muerte, que es un tema muy importante dentro de lo que es el proceso de la vida. Y si tienen alguna situación así, nos va a encantar ir leyéndolos durante la transmisión de este podcast. Retomando el tema de la pérdida, las pérdidas dentro de lo que es la metafísica engloba lo que te había dicho delante, lo que es el ciclo de la vida: nacimiento, transformación y trascendencia. No le llamo muerte, le mando una forma de trascender a la vida, algo más allá de lo que nosotros todavía no estamos al tanto, porque no nos hemos enfrentado al 100% a esa aventura. Pero lo importante es saber que cualquier cosa que nosotros habitemos aquí en el planeta Tierra nos transforma, nos impulsa, nos hace tener esperanzas, nos hace tener fe y nos hace tener un montón de crecimiento. Y eso es una lección esencial en el transcurso de la vida y un entendimiento hacia lo que es la pérdida.
La vida nos invita constantemente a dejar ir, la vida nos invita constantemente a soltar lo viejo para poder dar un espacio hacia lo nuevo, hacia el crecimiento, hacia la expansión, hacia nuestro ser creativo que se va expandiendo mucho más allá. Por lo tanto, hay que entender que cuando hablamos de pérdida, no solo hablamos de la partida de alguien, sino hablamos de lo que nos aportó eso que perdimos o lo que nos aportó esa persona que nosotros perdimos en el mundo. Lo que nos viene a enseñar, lo que nos dejó de aprendizaje para que nosotros creciéramos y fuéramos las personas actuales. ¿Ya? Es como los árboles que tienen ciclos y en el ciclo de otoño pierden todas sus hojas para estar en un periodo de stand-by, ya que por así decirlo, un periodo de luto, en el invierno para renacer con mucha más fuerza. Entonces, si alguien está pasando por un periodo de pérdida fuerte, entender que siempre hay un proceso que puede ser semanas, meses, años, en que necesita ir hacia adentro, como en este invierno, para poder entender los procesos que nos están transformando. Y eso es importante entenderlo dentro de esta perspectiva holística y metafísica. ¿Qué me está cambiando? ¿Qué me está transformando? ¿Qué me vino a dejar esto a mí? Ir hacia adentro para que después podamos florecer en nuestra propia primavera, que puede ser semanas, meses o años para esto. Y lo importante y la clave del proceso de la pérdida es la introspección, mi querida Val. Algunas preguntas que se pueden hacer los participantes respecto a la pérdida es si han sentido o si se han visto situaciones de pérdida. Es sumamente importante tenerlo claro. ¿Qué aprendí con las experiencias de pérdida? ¿Qué recuerdos atesoro con esa pérdida? ¿Qué enriqueció mi vida? ¿Qué parte de mí se transformó gracias a esa vivencia? ¿Qué debo dejar ir y a qué debo ponerle límite, ya sea a personas o situaciones? Porque esa pérdida me lo enseñó y tengo que también aprender a soltar las situaciones en donde yo no coloco límites y me hago daño. Y entender todo aquello sigue siendo parte de nosotros, una parte más mejorada, más sabia, más profunda y que sabe enfrentarse a la vida de una manera distinta. Entonces, a partir de todos esos recuerdos, a partir de los aprendizajes y de la energía que tuvimos con esa partida o con esa pérdida, nos puede ayudar a encontrar la paz en ese camino. Entonces, primero que nada, es la gratitud de la cosa, objeto o persona que vino a enseñarnos la pérdida, porque a partir de ese puente que nos generó ese dolor, empieza la aceptación, empieza la comprensión. Y es un camino difícil al principio, porque uno piensa que está solo. Y realmente todos los seres humanos hemos pasado por una pérdida por arte o por parte, a todos nos ha tocado perder algo valioso, pero cuando agradecemos, honramos aquello, o honramos lo que fue, honramos lo que vive dentro de nosotros. Y eso son las experiencias de aprendizaje que debemos tener sumamente claras. Algo que quiero comentarles a nuestros telespectadores, y si Val me lo permite, que me explaye un poquito más. Ale, una interrupción. Es que a mí yo te escucho como entrecortado. No sé si soy solo yo o las demás personas escuchan el audio entrecortado. Creo que somos entre nosotras, porque yo tengo otra pantalla, estoy muy tecnológica, en donde nos estoy viendo en este instante y nos estoy escuchando. Y veo que estamos bien fluidos. Pero también quiero saber la opinión de la gente que nos está escuchando, si nos escucha bien. Sí, porque antes habían dicho que todo bien, que se escuchaba bien, que se veía bien. Entonces seremos entre nosotras, que se escucha como entrecortado. Si alguno nos puede decir si nos escucha como entrecortado, está bien. Sí se escucha, entonces soy yo como entrecortado. ¿Cómo se escucha entrecortado? Somos nosotras. Nuestra comunicación está ahí entrecortada, pero siempre hay una primera vez para toda, mi querida Val. Lo que te quería yo pedir es permiso si podía contar un poco de mi experiencia con respecto a la pérdida, claro, para que así también las personas que nos escuchan puedan relacionarse con ellos. Sí, Ale, yo digo que estamos aquí para aprender juntos y cuando nos contamos y nos abrimos esa vulnerabilidad de
decir lo que hemos vivido puede ayudar mucho también a las demás personas, porque desde mi punto de vista, al final todos hemos pasado por alguna situación que duele, y cuando nos unimos, pues es más fácil de sanar, es más fácil verlo desde una parte mejor. Sí, sí. Mira, acá Cecilia Jave dice, lo que me pasa mucho después de una pérdida son las preguntas del qué hubiera pasado si, del si hubiese hecho cosas así, y eso no me deja ir hacia adelante. Esas son preguntas muy profundas, Cecilia, y dentro de lo que es la metafísica va desde el soltar. Es como aprender lo que es el apego, trabajar el apego, porque nosotros tenemos esa ansiedad por apegarnos hacia el pasado y estar faltando a vivir el presente. Lo que te cuestionas es sumamente normal, porque nos ponemos en múltiples escenarios. En la física cuántica existen las múltiples dimensiones. Entonces, en una múltiple dimensión, en otro espacio y en otro tiempo, probablemente esos escenarios que te cuestionan sí están ocurriendo, pero no lo sabes, porque no interactuamos con estas realidades. Eso solamente lo sabe la experiencia de nuestra alma hacia arriba. Pero lo importante es cómo tú en esta realidad, en este tiempo y en este espacio vas a hacer para poder trabajar profundamente con la pérdida. ¿Cómo vas a generar un aprendizaje de crecimiento que te impulse a avanzar? Eso es súper importante, Cecilia. Nos encanta que nos escriban. Aquí entre la Val y yo vamos a estar respondiendo las preguntitas que nos vayan dejando y sus comentarios también. Bien, continuando. Entonces, en mi vida, bueno, yo también he enfrentado, como decía anteriormente, varias pérdidas, y esas pérdidas me han marcado profundamente, y quiero compartir dos de ellas, bien resumidas. La primera pérdida es la pérdida de un hijo. Creo que nadie ni nada te prepara para perder un hijo, ya sea un hijo no nato o sea un hijo que haya vivido contigo mucho tiempo en la vida. Y esa pérdida, que ya sea con todos los anhelos, voy a decirlo así, porque una madre tiene todos los anhelos de, si está embarazada, ver crecer a ese hijo, verlo nacer, ponerle un nombre, tiene todo un escenario, por así decirlo. Y si es un hijo que ya ha crecido y ha partido, dentro del escenario está el verlo crecer, criarlo, darle educación, verlo ser profesional y crecer. Uno está más preparado para perder a un padre o a una madre, que puede ser muy doloroso, pero perder a un hijo, uno pierde esas ilusiones que se ha ido creando con ese ser que ha venido a experimentar igual que uno en el planeta Tierra. Entonces, cuando pasa eso, la madre, padre y familia se quiebran completamente. Dejar partir un hijo es dejar partir no solo al ser querido, es dejar partir todos esos sueños, metas e ilusiones que vamos construyendo en el día a día, en el plano mental y emocional. Entonces también es importante entender que cuando nosotros vemos a un hijo marcharse, lo interesante es saber cómo lo puedo soltar, cómo lo puedo dejar ir para yo volver a reencontrarme como un ser. Algo que le puedo decir a las madres es que científicamente se sabe que en un embarazo y durante un embarazo las células de nuestros hijos quedan dentro de nosotras. Nosotras ya no somos las mismas mujeres cuando tenemos un hijo o cuando estamos embarazadas de un hijo. Nuestro ADN cambia, nuestras células cambian y ese hijo físicamente nos transforma, nos transmuta, y cuando nace ya se cambia completamente hacia otra mujer que está pendiente, ¿cierto?, de este nuevo ser y de esta nueva energía. Y eso significa que los hijos que han partido no es que no estén, lo que pasa es que ellos vinieron a enseñarnos a nosotras como mujeres a transformarnos. A veces se puede ser muy sola esta transformación, pero ellos vienen con ese mensaje claro de que como seres femeninos podemos transformar el entorno y la familia. Es doloroso, una pérdida es muy dolorosa, pero siempre, 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 y lo que por lo menos a mí me pasó con la pérdida de un hijo, es el hecho de cómo ese hijo me vino a cambiar, a transformar, a darme nuevas herramientas y a enseñarme cosas que yo no sabía, desde el hecho, esta misma ilusión de verlo estar, de verlo crecer, de planificarme y entender que debo vivir un presente, un aquí y un ahora, y que yo no soy dueña de las decisiones álmicas que tomen los seres que vienen a experimentar al planeta Tierra.
y que debo ser capaz de soltar y desapegarme para que las cosas fluyan. Entonces es importante entender eso cuando uno vive una pérdida. Es una lección fuerte. Quien ha vivido una pérdida a lo mejor dice, ¿cómo hago eso? Es una introspección, es un invierno muy profundo. Yo estoy hablando que esto a mí me ocurrió hace 4 años atrás y ha sido un invierno muy profundo porque paralelamente a la pérdida, luego 2 meses después caigo con una enfermedad y esta enfermedad me vuelve a transformar y recién hoy día, 2025, estoy recuperando lo que es mi vida, porque ya pasé a ser una mujer que dependía físicamente de otros. O sea, para poder levantarme de la cama, para poder caminar, no bajaba un escalón, porque tuve que cambiarme de casa, yo vivía en una casa de 2 pisos, tuve que dejar de ser dueña de casa, tuve que autovalerme de mi marido, pero en esa pérdida también aprendí a soltar muchas cosas. Lo primero que aprendí a soltar fueron las personas, porque claro, dentro de este espacio que uno dice en mi tribu, no había nadie. Y la única persona que a mí me sostuvo fue mi marido. Y aprendí que la mayor unión que existe es la unión de pareja. Cuando se enfrenta a una enfermedad, o lo tienes o no lo tienes. ¿Ya? Entonces, en mi caso, la pérdida de la salud fue un golpe duro porque tuve que cerrar espacio al mamaga, todas las actividades, tuve que decirle a mi gente hasta luego, a pesar de que entre medio quise retomarlo, y cuando lo retomaba estaba esta figura masculina que era mi marido haciendo todo por detrás, era tras un bambalina, las clientes no se daban cuenta, probablemente hubo una vez que hicimos un círculo y él en un parque y llevamos todos los materiales y él ahí me decía, oye, pero tu marido no va a participar en este círculo femenino, no, él va a pasear. Era un parque que tenía museos, entonces salió a dar su vuelta, almorzó con nosotros y después salió de nuevo para no interrumpirnos. Pero ese sacrificio lo tomamos después como pareja y él no me dejó nunca rendirme tampoco con este sueño. Entonces lo importante es entender que pase lo que pase y cuando tú tengas una pérdida vas a perder a mucha gente también. Gente que se va a ir porque no le gusta verte enfermo, gente que se va a ir porque no le gustan tus problemas, gente que no te va a aguantar que tú le converses diariamente de aquello que te atormenta, porque en un principio atormenta, es duro, es difícil, pero hay gente que te va a escuchar 500.000 veces y va a poner oído 500.000 veces y no se va a aburrir porque ha vivido y ha trascendido lo mismo que tú. Cuando tú tienes una pérdida, lo único que te queda es hablar y puede ser semanas, meses o años, hasta que puedas salir a flote. Entonces, para mí, la pérdida me ayudó a entender que lo que uno llama tribu no existe. Tuve que dejar trabajo, tuve que dejar relaciones familiares y muchas responsabilidades de mi hogar, o sea, cocinar, barrer. Yo soy dueña de casa, además de todo esto, entonces organizar mi casa para mí es un relajo. Muchas de las personas que me conocen saben que me gusta ordenar, sacar, clasificar, y que lo complemento con las constelaciones familiares, porque digo, cada cosa tiene su lugar, cada antepasado tiene su lugar, entonces como que voy constelando a medida que voy ordenando mis cosas, cajones, etcétera. No que mi casa está muy desordenada, pero siempre hago esa depuración muy constante, es como un toque que tengo un poco obsesivo, aquí me estoy descuerando sola, pero sí, entonces haberlo aprendido a soltar, también fue soltar una carga y apoyarme en el otro. Y hay que también mirar qué es lo que debo dejar, qué debo dejar ir, no solo debo dejar a la persona o no solo debo dejar a la salud. Yo hoy día estoy en 75% marchando, no soy la misma Alejandra al 100% que era antes con toda la vitalidad y energía. Aunque la Val me dijo, hoy que ordenada, estructurada, ese es mi talk, ¿vale? Cuando le mandé todo el proyecto y ella se sumó. Ahí lo puede comprobar la pobrecita, yo creo que estaba más nerviosa que yo. Ale, de verdad que honro tu vulnerabilidad, el hecho de abrirte, de contar tu experiencia, pues de decir y también poner voz de que todos hemos pasado por pérdidas, que es un tema súper profundo por ese miedo a la pérdida. Y este es un espacio para acobijarnos, para apapacharnos, para entender que todos hemos en algún momento vivido un dolor y bueno, yo también he tenido procesos dolorosos y también lo quiero compartir porque este tema es súper profundo donde nos enseña que detrás de esa experiencia siempre hay un regalo
¿Y qué les cuento? Entonces, cuando yo estaba muy pequeña, mi mamá se vino para Italia, yo quedé en Colombia, ¿y qué sucedía? Que ella iba una vez al año o así. A mí me decían, ay, que esa niña tan caprichosa. Después de muchos años yo entendí que esos caprichos era que cada vez que llegaba mi madre, pues el miedo a volverla a perder, ¿qué sucedía? Pues quería toda la atención. Ella misma me dice, tú querías toda la atención. Claro, el miedo a volverla a perder, el miedo a que mi mamá no me cuide, el miedo a que mi mamá no esté, pues mi comportamiento era caprichoso y bueno, como un niño que le hace falta algo, ¿no? Que tiene alguna falta y alguna necesidad. Años después, yo quedo en embarazo. Es que es algo súper bonito porque años después yo quedo en embarazo, a los 27 años, 3 años atrás, 4 meses de embarazo tuve una hemorragia y con esta hemorragia yo dije, no, perdí el bebé. O sea, tenía miedo de que perdí el bebé. Fui al hospital, me hicieron todo el tratamiento y me miran y menos mal dicen, mira, el bebé está bien. Una parte de la bolsita donde él está se descolgó, se despegó del útero, entonces él está medio pegado. Y entonces tienes que estar tranquila, acostada, solamente pararte para ir al baño, no puedes hacer esfuerzo, porque donde se le despegue la otra mitad, pues ya se te viene el bebé, ya lo puedes perder. Y yo el primer fin de semana, Ale, pues te cuento que yo lloré y lloré y lloré hasta que conecté de nuevo con las herramientas, meditación, contemplación, conexión con mi cuerpo, y eso me ayudó a vivir el proceso de una forma más tranquila, porque el miedo a la pérdida, como dices tú, el miedo a no vivir todas esas ilusiones, todos esos sueños, cuando te dicen que vas a ser madre, de verlo crecer, de compartir con él, y ese miedo a no compartir esos momentos que te dan ilusión es muy tremendo. ¿Qué sucede? Que gracias a ese embarazo fuerte, mi mamá venía todos los días, ella limpiaba, cocinaba, me cuidaba, y un día, pues yo reflexionando, yo le digo, mamá, sabes que yo siento que no estás cuidándome a mí, a la Valentina de 27 años, sino que estás cuidando a la niña que le faltó eso. Y ella me dice, yo siento lo mismo. Cuando ella me dijo yo siento lo mismo, para mí fue como una confirmación de la vida, de Dios, del universo, como ustedes quieran llamarlo, que me decía, sí, es que para que tú te conviertas en madre tienes que sanar el vínculo con tu mamá, ese vacío y esa parte que te faltó. Para mí, todo ese miedo que viví de perder a mi mamá, de que no estuviera cerca, de perder a mi hijo, de no verlo crecer, fue un regalo que viví, que a la final detrás de todo fue un regalo para sanar ese vínculo, para ver esa niña con otros ojos, para entender esos caprichos de esa niña, y es ahí donde yo me doy cuenta, Ale, que cada pérdida trae un regalo, cada soltar es súper importante verle la parte que puedes aprender de lo que dejaste ir, y como que soltar también ese miedo, porque nada nos pertenece. Yo también algo aprendí súper, que es que nada me pertenece, solo que es como si la vida me lo da para que lo disfrute en ese aquí, en ese ahora. Porque cuando yo estaba en ese embarazo todos los días, para mí era como que yes, otro día más con mi barriguita, otro día más que siento a mi hijo que patea, todo eso, ¿sabes? Entonces para mí era como que no me perteneces. En el momento que decidas o no vivir, o que termine los 9 meses o lo que sea, ya sé que es lo que tengo en ese momento es para disfrutarlo y no me pertenece. Así que esa fue una experiencia. El sanar con la madre también es muy potente. Eso también me recuerda que el día jueves 23 tendremos el próximo podcast que se tratará del tema de aprender a maternarnos, porque a veces no tenemos tan buenas relaciones con nuestra madre,
o a veces hay una brecha con mamá y no sabemos cómo trabajarlo, y es tan importante el maternarse. Entonces, ¿qué hace invitación al mismo horario? 17 horas Chile, 21 horas Italia, porque Val nos está acompañando desde Italia, eso fue lo que no alcancé a nombrar, pero están todos bienvenidos. Para aquellos que quieran ver las grabaciones, van a quedar por YouTube. Mi YouTube es Alejandra Martínez Gatica, y el de Val es, ¿cuál es tu YouTube, Val? Mundo BZN. Para que estén ahí atentas también, subiremos la grabación y intentaré subirla antes de las 21 horas acá en Chile para que no se pierdan de nada. Es importante eso de el miedo a perder, pero a veces necesitamos perder para poder avanzar. Y esos avances a veces no son al 100%, porque en tu caso como madre, yo te puedo apostar que ya no eres la misma Val de antes y que tus enfoques son completamente diferentes, entonces ya no es un 100, te estás compartiendo. Y por el otro lado, en mi caso, mi salud, ya no estoy al 100, estoy en un 75, pero aún así, viviendo al 75, siempre hay algo, hay un enfoque que nos impulsa a seguir adelante, ya sea un sueño, un proyecto, una persona, un animal que tengamos en la casa, algo que queremos concretar, y también hay miedos a perder eso que no podamos hacer, pero siempre hay que recordar que cada cosa tiene su tiempo de maduración y que también soy capaz de soltar aquellas cosas, porque aquellas cosas no son mi verdadera esencia. Mi verdadera esencia viene a vivir, a experimentar, a aprender, y mi verdadera esencia no sabe lo que es bueno o lo que es malo, solo experimenta. Y aquello que es malo, aprende. Y de aquello que es bueno, también aprende. Lo que pasa es que humanamente de lo bueno yo disfruto. Pero yo siempre clasifico la polaridad bueno o malo, y eso también hay que entenderlo, que lo importante es saber que mi esencia viene a experimentar, y lo que yo veo como malo es para mí esencia, es parte de su propio aprendizaje de evolución. ¿Ya? Ay, la Cecilia, te mando unos corazoncitos así, corazón, ahora son los corazones así, pero ya no son así. Qué linda. Chicos, recuerden que sus comentarios, sus likes, os encanta escucharlo, y si ven la grabación después, también vamos a leer sus comentarios y los vamos a responder porque estamos ahí muy comprometidas. Ya, entonces, ya estamos en la última colita de este live. No, Ale, que quería agregar que reconocer y aceptar esas emociones es el primer paso para llegar a una sanación. Cuando miramos esas emociones y entendemos que hay ese miedo, y puedes sanar, porque es como esa conexión con tu emoción, con una conciencia mayor. Sí, absolutamente. Entonces, yo pienso con eso. Si tú también quieres dar algún ejercicio para que hagan en casa, para poder también conectar con el miedo a la pérdida, cómo poder soltar y todo, bueno, aquí todos aprendemos. Todos aprendemos de todos, y también vamos a ir aprendiendo de nuestros espectadores a la larga, pero sí, hay ejercicios muy bonitos dentro de lo que es la metafísica. Hoy, gracias por esos corazoncitos. Dentro de lo que es la metafísica o la enseñanza holística, le voy a decir así, respecto a lo que es la introspección para poder sanar. Primero, entendernos a nosotros mismos, que si nos hace falta luz, podemos buscar luz afuera. Y ya sea con un ritual, ya sea con una meditación, ya sea con una guía, podemos buscar esa luz afuera, pero también hay que tener la conciencia que cuando busco afuera no es la totalidad de lo que yo tengo adentro. Por lo tanto, lo que está afuera en el mundo de la materia puede ser completamente imperfecto, ¿ya? Pero esa imperfección también nos sirve en nuestro aprendizaje, porque nos va a ir dejando rastro, nos va a ir dejando huella. Entonces yo quiero llamar a la audiencia a hacer un ritual bien bonito y a escribir en un papel todo aquello que tuvieron que dejar marchar e ir de su vida. Personas, animales, objetos, cosas, sueños, planes, trabajos, que los escriban. Yo creo que lo más importante siempre es depurar para poder sacar, porque a veces nosotros ocupamos nuestra mente como un gran basurero
y tenemos estas charlas mentales que están todo el día constantemente diciéndonos lo que hay que hacer, pero para poder depurar necesito sacar hacia afuera, para poder tener claridad mental, para poder por lo menos tener un respiro. Y es tan importante tener a lo mejor una hoja, un cuaderno y expulsar eso, y expulsar a lo mejor esos miedos a perder, porque a veces son solo miedos a perder y no hemos perdido todavía nada. Entonces, echarlo hacia afuera, expulsarlo de nosotros, y lo importante sería escribirlo en un papel, todos esos miedos a las pérdidas y todas las pérdidas que hemos tenido que nos han causado miedo, temor, que nos hayan causado pánico. Es importante entender que al sacar eso de nosotros, nuestra mente y nuestras emociones se alivianan un poco por el proceso que estemos pasando. Y luego de escribirlo, soltarlo, hacer un ritual con el fuego, quemar aquello, sacarlo. La Cecilia ahí nos dice, sí, mi mente está como una playlist con ese mismo playlist. A veces quisiera hacer un reset. Hacer un reset significa también echar hacia afuera, y el papel ayuda mucho, Cecilia. Ahí te dejo un tip. También hay flores de Bach, pero yo sé que no todo el mundo puede tomar cosas naturales, porque lo experimento propiamente. Yo, de la holística pachamámica conectada a la tierra que era, hoy día huyo de lo natural porque me hace pésimo para mi proceso de salud. Aprendí que las cosas químicas y tóxicas tampoco son tan malas en esta vida, pero esto será otra historia que contaré más adelante. Que me tocó cambiar de esto más vegetariano a tener que volverme un poco más carnívora y a tener que dejar las plantas por algo más químico, pero es un proceso evolutivo que también voy experimentando en mí. Entonces, lo importante es entender que existen herramientas. Acá en Chile por lo menos venden las flores de Bach en la farmacia, para el que pueda tomarla. También algún aroma que te guste también te puede ayudar para calmar un poco eso, lo de la mente, y sacar hacia afuera. Y con respecto a los miedos y las pérdidas, sacarlos hacia un papel, escribir en un papel y quemarlo. Es sumamente importante ese paso de quemar. Quemar significa transmutar, cambiar, entregar al universo y agradecer por aquello que ya tuviste y que has permitido soltar. Y hazlo cuantas veces sea necesario, porque a veces nos quedamos entrampados, y es normal, ya, no castigarnos tanto con eso que nos viene dando vueltas, esa chicharra constante, no darnos tantas vueltas, sino decir, es normal, no ser juiciosa, también es un aprender a soltar y colocarme en límites a mí mismo. Tratarme con cariñito y amor es importante. Y también me gustaría dejarle a nuestra audiencia, además de esto de soltar, quemar y escribir en un papel que es muy lúdico, y la mente lo entiende así porque lo pasas a la materia, al escrito, me gustaría que también nuestra audiencia pudiera contestar las siguientes preguntas, ya sea en los comentarios, y que podamos compartirlo en el próximo encuentro, el día jueves 23, a la misma horario aquí por Instagram. Y es esta reflexión, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Por qué me duele tanto lo que he perdido o lo que estoy perdiendo? ¿Qué es lo que me está enseñando aquello que estoy perdiendo? ¿Qué debo dejar completamente en mi vida? Poner límites, debo soltar personas, dejarlo ir, dejar ir al tóxico o a la tóxica o a la familia tóxica o al amigo tóxico. Pasa, yo tuve que dejar a un montón de gente y no me importó ser la mala ni la bruja de la película, y me tomo el papel muy en serio. Hoy día soy la bruja de una historia mal contada, pero hasta aquí. Mi enfermedad y la pérdida de mi hijo me vino a enseñar hasta aquí. Ya no más juicio, ya no más crítica, no me interesa tu opinión. ¿Estuviste ahí cuando yo necesité un vaso de agua y que alguien me lo subiera a mi cama? No, entonces tu opinión no me importa. Y eso pasa a ser súper doloroso para el otro, pero cuando uno ya está en este proceso de transformación, entiende que ese ya es problema del otro y sus emociones, porque yo las mías las estoy cuidando y cultivando, y pongo límites muy estrictos y muy claros, porque así entendemos los humanos. Entonces, también, ¿qué te está enseñando aquello que tienes que dejar ir?
que debes dejar completamente ir de tu vida para poder crecer, para poder florecer, para poder transformarte. Es importante entender que a veces en la vida no avanzamos al 100%, a veces avanzamos en un 10, en un 5, en un 3, pero lo importante es que vamos avanzando, ya sea con pasitos de hormiga o con pasos de gigante, pero cada cosa tiene un tiempo y una maduración. Y acuérdate que después del invierno viene la primavera, y eso se puede demorar días, años o meses. Por lo tanto, si les gusta nuestro contenido, denos like, síganos a nosotros en las redes sociales, a Mundo BZN y obviamente a Alma Maga Chile. Aquí estaremos encantadísimas de tenerlas en nuestras redes. Y no se olviden seguirnos para no perderse nada de este nuevo proyecto que viene muy power y muy potente. Exacto. Ale, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Y recuerden que el amor que sentimos por quienes han partido no va a desaparecer. Al contrario, nos va a transformar, nos va a elevar y nos va a conectar con lo eterno. Así que muchas gracias por estar aquí, Ale. Nos vemos en el próximo episodio que vamos a hablar de maternarnos. El jueves 23 de enero en este mismo horario vía Instagram. Gracias, Judith, por estar y escribirnos. Gracias, Cecilia, por estar y también compartir con nosotros un poquito de tu experiencia. Y ya sabemos que por las redes sociales a veces el tiempo nos juega en contra o tener que escribir mientras nosotras conversamos también. Ya a las que se vienen o a los que se vienen uniendo, ya saben, quedará grabado en nuestro YouTube. Mundos BZN, el de Laval, y el mío es Alejandra Martínez Gatica. Por ahí quedará registrado para que no se pierdan de nada y nos estamos viendo entonces, mi querida Val, el día jueves 23 de enero. Te agradezco por ser mi compañera de ruta en este viaje y aceptar esta invitación de creación de podcast con toda tu enseñanza y sabiduría de el gran ser que eres. Muchas gracias, buenas noches para la gente de Italia, muy buenas tardes para la gente de Chile y de parte de Latinoamérica, y un abrazo enorme a todos y bendiciones de luz para sus vidas y las de sus familias.